Buenas hermanos, nuevamente al curso de redacción y tecnología de Grace School of Theology. Con ustedes el Dr. Sánchez y vamos a entrar en el contenido de la semana 2 de este curso y vamos a enunciar, como habíamos dicho en el primer video, algunos conceptos importantes sobre la selección del tema, el concepto de investigación, y también de manera práctica vamos a ver lo que es una página de presentación o carátula y la introducción a lo que sería la bibliografía. Entonces vamos a entrar directamente en materia y aquí tenemos la presentación. Vamos a continuar rápidamente al concepto de investigación. La investigación es un método de estudio que mediante el análisis de toda la evidencia disponible sobre un tema definido, proporciona una solución a una interrogante. Investigar un tema significa coleccionar, organizar, evaluar y presentar información. ¿Lo que significa todo esto? Bueno, que en el proceso de investigación, y lo que es la investigación así, en sí es un método. La investigación es un método de estudio que de manera analítica y utilizando las evidencias disponibles responde a un problema definido. Este problema definido puede ser el tema de estudio o alguna situación sobre la cual se quiera hacer una investigación y dentro de lo posible trata de proporcionar una solución a la interrogante. Dentro de lo posible, digo dentro de lo posible porque muchas veces la investigación puede producir un resultado negativo a la intención original de probar algo, pero aún así no deja de ser importante porque esos resultados sirven para futuras investigaciones sobre el mismo tema. Investigar un tema significa entonces coleccionar, organizar, evaluar y presentar información. Esa parte de presentar información es muy importante porque al final de la colección, la organización y la evaluación de la información, esta presentación es lo que va a cautivar o a persuadir al lector sobre la investigación que se ha hecho, y por eso es tan importante este aspecto. Hay diferentes tipos de investigaciones académicas. O sea, no podemos enmarcarnos en un solo sistema. Aunque el método de investigación en sí es el mismo, cambia dependiendo del área de estudio, el área de saber. Por ejemplo, una investigación legal no es igual que una investigación médica. Existen diferencias entre ambas. Entonces dice aquí, en el estudio, como parte de la educación teológica pastoral, en el caso de la educación teológica, es necesario mencionar varios tipos de trabajos escritos de investigación. Entonces hay varios tipos de trabajos de investigación. Número 1, el ensayo, el informe, el sermón, la monografía o trabajo de investigación, la reseña bibliográfica, proyecto, tesis y la tesis doctoral. En el caso de este curso y de los cursos de Grace, en su inmensa mayoría van a requerir directamente al final del curso siempre un trabajo de investigación. Siempre van a requerir un trabajo de investigación. El trabajo de investigación siempre será algo sobre lo cual el estudiante debe de esmerarse en el sentido investigativo, buscar las fuentes académicas necesarias para poder producir este trabajo. Algunos otros profesores llaman al trabajo de investigación final monografía, y es un término válido también para categorizar lo que es un trabajo de investigación. Entonces, ambos términos van de la mano. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre un trabajo de investigación y un proyecto, tesis o la tesis doctoral, por ejemplo, que está aquí? Que la tesis doctoral es un compendio, un trabajo más extenso, una investigación de más de 300 páginas sobre un tema, la cual requiere disertar. Disertar es pararse enfrente de un consejo
que ya ha leído la tesis, su tesis, y usted la va a defender. Entonces, eso es una tesis doctoral. Una tesis de licenciatura pasa por un proceso cuasi similar en algunas universidades, en algunos casos, pero nada de eso se compara con la monografía o trabajo de investigación. ¿Por qué? Porque los trabajos de investigación o monografías son trabajos cortos de 10 a 12 páginas, de 10 a 15 páginas de desarrollo. Por lo tanto, no se puede desarrollar un tema extensamente al punto de disertarlo, o sea, de defenderlo, sino que se mantiene corto, puede ser utilizado para fin introductorio de un desarrollo futuro de una tesis o de otro tipo de trabajo. Vamos a decir, por ejemplo, que a usted le gusta, un ejemplo normal, estudiar sobre psicología. Vamos a hablar de una ciencia secular, la psicología. Usted hace una monografía, por ejemplo, simple sobre los orígenes de la psicología. Y entonces esa monografía de 15 páginas, lógicamente no va a explicar todo lo que es la psicología. Es lógico. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista de una monografía, cumple su objetivo, por ser corta, de suplir la información inicial del significado de la tesis. Los orígenes, por ejemplo, los orígenes de la psicología, nos ayuda a determinar por lo menos el origen mismo o parte, pero eso en sí no completa ni siquiera la primera parte de lo que sería explicar los orígenes de la psicología. Entonces, si usted decide en el futuro avanzar, puede utilizar esa información para convertirlo en una tesis o una tesis doctoral. Y si lo hace en una tesis doctoral, eso sería menos de la introducción. Una introducción en una tesis doctoral equivale a muchísimas páginas de desarrollo. Entonces, por esa razón es muy corto. Vamos a decir, en un tema bíblico cualquiera de un trabajo aquí en el seminario, si cogemos un trabajo sobre la vida de Cristo según Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, vamos a encontrar que podemos hacer muy buena monografía sobre ese trabajo de investigación sobre la vida de Cristo según el Evangelio de Juan, capítulo 1. Pero si desarrollamos una tesis son 300 páginas. Entonces, yo creo que ahí está claro esa parte. Las monografías son trabajos cortos y la tesis doctoral es un trabajo largo, extenso, de 300 páginas, dura casi 3 años hacer una monografía, una tesis doctoral, son 3 años de estudio, 2 años de estudio, mientras que una monografía se hace en un curso, en una clase como esta, al final del trabajo, donde se compila la información de investigación necesaria. Entonces, esa menciona la diferencia entre una monografía y una tesis doctoral o una tesis. La reseña bibliográfica es una bibliografía o biografía sobre algo. El ensayo, se hacen muchos ensayos a veces en las clases y también son cortos y de 2 o 3 páginas. Los informes de lectura por igual. El sermón, por ejemplo, una característica principal entre un sermón y una monografía es que el sermón, por ejemplo, tiene una finalidad expositiva, una finalidad que es para utilizarse para una predicación, y por eso el lenguaje y el sistema en el cual está organizado el sermón difiere un poco de la monografía. La monografía tiene que ser imparcial. El trabajo de investigación o monografía tiene que ser imparcial, tiene que tener un contenido bien específico, con un objetivo claro de investigación. No se puede parcializar hacia una dirección o hacia la otra, sino que tiene que estar claro en cuanto a su definición. Lo mismo que con la tesis doctoral. Mientras que con el sermón, por ejemplo, aunque sí existe cierto sentido de imparcialidad hacia la palabra de Dios, usualmente usted va a encontrar sermones de teólogos de distintas corrientes. Entonces, hasta cierto punto sí se permite el aspecto denominacional que interfiera de una u otra manera en el desarrollo del sermón. Entonces, por eso el sermón difiere un poco de lo que es la monografía como investigación y la tesis doctoral. Muy bien, y yo he dicho todo eso por una sola cosa. Y esto es muy importante. Es porque ustedes de una u otra manera en el tiempo que van a estar estudiando en el seminario se van a topar con cada uno de estos tipos de trabajo.
Van a hacer un ensayo algún día, un informe, el sermón, una monografía, eso lo van a ver casi siempre, una reseña bibliográfica, un proyecto. No, quizás no vayan a ver, no van a ver, ustedes de seguro no van a ver una tesis doctoral, porque los programas de maestría en ministerio y maestría en divinidad no requieren, y tampoco la maestría en arte requieren una tesis doctoral o una tesis, pero sí es bueno ver la comparación entre una y la otra, debido a que el libro, tanto de Kate Turabian como el libro de Nancy Weber, tratan el formato y estilo de Turabian desde el punto de vista de una tesis doctoral o de una tesis, y no necesariamente de una monografía o trabajo de investigación. Y por eso ustedes ven, por ejemplo, que los ejemplos que yo envié difieren un poco de lo que el contenido de los ejemplos que tienen los libros. Es por eso, porque mis ejemplos están diseñados basados en lo que Grace considera o ha extraído de Turabian para fines de los trabajos de investigación cortos, que no corresponde a una tesis doctoral. Entonces, por ejemplo, una monografía o trabajo de investigación tiene temas de desarrollo. El proyecto o tesis doctoral tiene capítulos. Un capítulo tiene aproximadamente 40 páginas. Eso va más allá de 15 páginas de un trabajo de una monografía. ¿Entienden? Entonces, como es más reducido todo, por eso esos cambios, esos ajustes de diseño que luego vamos a ver más adelante. Entonces, la investigación no es una recopilación de citas. Si bien se usan las citas para documentar y aclarar ideas, la investigación no es el mero resumen de palabras o de las ideas de otras personas y su nítida descripción. La investigación no es tampoco una defensa o apología de una posición personal. El objetivo principal es presentar claramente la verdad, no con la finalidad de pelear con la posición de otros, aun cuando ellos puedan estar equivocados. Es un punto muy importante, debido a que, primero, en su proceso investigativo, investigar no es simplemente recopilar lo que dicen 4 o 5 libros sobre un tema. Si bien se utilizan esas citas, no consiste la investigación tanto en la compilación de la información de ese tipo. Tampoco es un resumen de palabras o de ideas de otras personas parafraseada y presentando una descripción nítida sobre lo que dijo otra persona. La investigación tampoco es una defensa, un ataque ad hominem, una, una defensa personal hacia una postura teológica diferente, porque entonces pierde el sentido investigativo, debido a que el autor, en ese caso, el investigador, ya tiene la premisa, ya tiene el resultado en su mente, y lo que está buscando formas de probarlo. Entonces eso no es investigar necesariamente. Se está hablando de presentar. La investigación consiste en presentar claramente la verdad de un punto de vista objetivo, utilizando fuentes académicas, claro, pero con imparcialidad, el presentar toda la información existente sobre un tema, y el problema, las personas que han escrito sobre este tema, y al final, de una u otra manera, presentar también soluciones al respecto, corto y a largo plazo, a este problema de una manera imparcial. Y por eso esa imparcialidad le va a ayudar mucho para ser objetivo y asimismo poder persuadir al lector a, a, a estar de acuerdo con su investigación, por un lado, o no estar de acuerdo con su investigación. Pero es muy posible que, si mantiene la imparcialidad durante todo el proceso del trabajo, que el lector va a estar de acuerdo con su posición. Por lo menos ese siempre ha sido el resultado. Entonces el objetivo principal es presentar claramente la verdad, no con la finalidad de pelear con la posición de otros, aun cuando ellos puedan estar equivocados. La investigación teológica. Entonces la investigación teológica no es más que la presentación de las opiniones personales. Estas se presentan en un ensayo. La investigación se requiere que se muestren hechos, datos e informaciones. La investigación tampoco es un sermón. Difiere del contenido, estilo y lenguaje
El vocabulario de la investigación es neutral y evita superlativos. Los vocablos que tengan un matiz se evitan que tengan un matiz emotivo. También la investigación procura informar y convencer la mente del lector. Esta parte aquí es muy interesante sobre la investigación teológica. Número uno, la investigación teológica, además de hacer todo ese proceso investigativo, persuasivo, de conseguir fuente apropiada y todo eso, no consiste en la presentación de opiniones personales. Una investigación teológica no es la presentación de opiniones personales. Todo lo contrario, las presentaciones de las opiniones personales se presentan en los ensayos. Cuando haga un ensayo, trate de utilizar las opiniones personales. Cuando yo digo opiniones personales me refiero a su opinión personal, la suya sobre la investigación. Usted ha cogido el tema, pero no es para que usted tenga una opinión propia sobre el tema, sino que deje fluir la información que ha copilado de manera normal, que fluya en la escritura y no necesariamente que se mezcle con su punto de vista, con lo que usted cree, o que usted haga suya o personal la presentación de la información. Y eso es lo que quiere decir esto aquí. La información, la investigación teológica no es un vehículo para presentar la opinión personal del que está desarrollando el tema de estudio. Entonces, ¿dónde eso cabe muy bien? En los ensayos. Si usted está haciendo un ensayo en una clase, usted puede utilizar la primera persona, usted mismo, como la persona sobre la cual se está haciendo el ensayo, o más bien de a modo reflectivo puede abundar sobre un tema, cualquiera que sea el tema de estudio. En la investigación se requiere que se muestren hechos, datos e informaciones. Es muy importante. O sea, traten dentro de lo posible de mostrar hechos, datos e informaciones sobre la compilación de la información en la investigación teológica, evitando la presentación de opinión personal, evitando su opinión personal. La investigación no es un sermón, como dijimos antes. Difiere del contenido, estilo y lenguaje. El vocabulario de la investigación teológica es neutral. Es muy importante esta palabra, neutral. El lenguaje es neutral y el vocabulario es neutral para poder presentar de manera apropiada los datos adquiridos en la investigación de una manera fluida. El que escribe, el presentador, debe de ser neutral en su investigación. Debe de evitar los superlativos y los vocablos que tengan un matiz emotivo. Más bien, o sea, esto no es un devocional. Cuando dice matiz emotivo aquí, estamos hablando de que usted no, en esta investigación teológica no están haciendo un devocional, un escrito devocional. Más bien, la investigación procura informar y convencer la mente del autor. Y yo creo que podríamos añadir ahí de una manera objetiva, que es muy importante. ¿Por qué de una manera objetiva? Bueno, porque el subjetivismo realmente causa mucha confusión y por esa razón el lector tiene que ser convencido de manera objetiva porque ha recibido una información clara sin la opinión personal del autor, de la persona que está haciendo la investigación, y tampoco sin utilizar vocablos de matiz emotivo, sino con un lenguaje neutral ha presentado la investigación y en un documento de una manera objetiva, y el lector la ha leído y se ha convencido o está interesado en conocer más sobre lo que usted ha escrito, sobre el trabajo de investigación que usted ha hecho. Tema de investigación o el tema de una investigación. Los temas de investigación se dan de muchas variedades. O sea, estamos entrando ahora a la selección del tema del trabajo final. Yo sé que muchos de ustedes han hecho una selección de temas, pero es importante por lo menos tocar ciertos puntos, pinceladas sobre la selección de temas, cosa de que ustedes tengan un poquito más de claridad sobre los temas que van a escoger y no tanto así, sino que puedan escogerlo de una manera práctica.
temas que les puedan servir de manera práctica para los fines del trabajo final, para su estudio personal y también para poder tener el estilo y formato Turabian bien confeccionado para un futuro, para otros cursos y todo eso. Bien, si existe la opción de escoger el tema, vale la pena hacerlo sabiamente para así facilitar la investigación. Los pasos importantes en la selección de un tema son la lectura, la formulación de preguntas y la limitación del área a investigar. Entonces, los pasos importantes en la selección de un tema son la lectura, la formulación de preguntas y la limitación del área a investigar. La lectura, bueno, buscar los libros apropiados sobre el tema que usted quiere seleccionar, más o menos, y para poder delimitarlo. La formulación de preguntas, las preguntas vienen siendo el qué, el cómo, cuándo, dónde. Esas preguntas así que generan información para poder enriquecer un poco la lectura en cuanto a la selección del tema y la limitación del área a investigar. La limitación del área a investigar es, en vez de tomar un tema muy general, tratar de reducirlo y simplificarlo a un tema sencillo para que así puedan investigar y poder adquirir una información más clara y precisa sin evitar generalidades, porque usualmente las generalidades conducen a una mayor escritura y una mayor investigación, mientras que una reducción de eso, reducirlo a la localidad, ayuda a poder conseguir la posibilidad de reducir el tema y el área a investigar para hacer un trabajo de investigación o trabajo final o monografía corto, pero al mismo tiempo con contenido relevante. Según Kate Turabian, los investigadores en cada profesión del área del saber deben leer, evaluar los reportes antes de tomar una decisión. Las conclusiones, además de las evidencias y la razón, pueden basarse en la tradición y la autoridad, como también en la intuición, ideas espirituales y emociones. Por esta razón, los reportes investigativos difieren de otros escritos persuasivos. Debe descansar en la información compartida que lectores han aceptado como veraz independientemente de las emociones y las creencias. El éxito del investigador depende no solo en cómo organiza y analiza la información, pero también en la claridad y del razonamiento del reporte investigativo. Entonces, aquí en esta parte, esto es muy importante de lo que dice Kate Turabian sobre el asunto. La diferencia entre una investigación teológica y otros escritos persuasivos, como hemos visto, que tienen muchas diferencias, es que la información debe descansar en un punto neutral donde los lectores puedan percibir esta información como veraz independientemente de las emociones y las creencias. ¿Por qué las emociones y la creencia? Bueno, porque primero nos está presentando un punto de vista dogmático en cuanto a la investigación teológica, por ejemplo, y está siendo neutral y utilizando un lenguaje en tercera persona todo el tiempo. Eso ayuda muchísimo a percibir la investigación de una manera más racional y con un objetivo más hacia contribuir más que criticar o comparar o tratar de probar información, utilizar la investigación como un documento de probatoria. Más bien, el propósito de la investigación es conseguir nuevos datos sobre algo o un asunto importante que puede ser de carácter social, histórico, teológico, etcétera, etcétera. Entonces, esa función, el éxito del investigador depende no solo en cómo organiza y analiza esta información, pero también en la claridad del razonamiento en la cual él utiliza para presentar este reporte investigativo. Entonces, esto es muy importante a la hora de pensar en el tema de la investigación, porque eso es lo primero que va a ver el lector. Entonces, comenzando con el tema de investigación, comenzamos a ver la claridad de razonamiento
de la investigación. Entonces, por eso es muy importante seleccionar un tema claro, un tema específico, corto, macizo, preciso, conciso, un tema que es fácil de definir, que puede conseguir fuentes académicas, por lo menos 15 libros, tratar de delimitar el tema. Por ejemplo, vamos a decir la crisis del cristianismo en, en el mundo. Bueno, imagínese usted, la crisis del cristianismo en el mundo. Es un tema muy vasto por tantas regiones que hay en el mundo. Vamos a reducir eso un poco. Vamos a decir la crisis del cristianismo en América Latina. Bueno, ya está un poquito más delimitado, pero aún así está demasiado largo. O sea, estamos hablando de Latinoamérica, un continente muy extenso. Tampoco estamos hablando de los latinos que viven en otros países, que no viven en sus propios países. Entonces es un tema muy largo. Entonces vamos a delimitarlo a un país. La crisis del cristianismo en Cuba, por ejemplo. Bueno, ya estamos un poquito más cerca, por lo menos tenemos un país específico. La crisis del cristianismo en Cuba. Pero aún así, Cuba tiene muchas regiones. ¿De dónde? ¿Cuál crisis? Entonces, de cristianismo. ¿En el oriente o en La Habana? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cuál crisis? Bueno, escoja un punto geográfico. Vamos a decir, la crisis del cristianismo en Baracoa, por ejemplo. Y es más fácil así delimitar un tema y ahí mismo se hace un estudio. Ustedes tienen toda la realidad y la naturaleza de las cosas alrededor de ustedes. Ustedes pueden observar a dónde se encuentra la situación de las iglesias y todo eso, y de ahí pueden en esa realidad sacar un tema de estudio más puntual, más específico, más relevante, pues lo tienen alrededor. Buscan fuentes académicas, producen la tesis, la idea tesis, y también producen, vamos a decir, la conclusión, que podría ser una serie de soluciones al problema de la tesis original. Pero esto es interesante, muy interesante, pero también quiero hacer la salvedad de que aunque he mencionado Cuba y todo eso, simplemente lo he hecho a modo de ejemplo para explicar cómo delimitar un tema de un trabajo de investigación. Eso se puede hacer con cualquier otro país latinoamericano. Si decimos, por ejemplo, México, bueno, México, la crisis del Evangelio en México, México es un país demasiado grande. Vamos a reducirlo. La crisis de México en el sur de México todavía sigue siendo muy largo. Hay que ser un poquito más específico. Entonces decimos la crisis del Evangelio en Guadalajara, en la ciudad de Guadalajara. Ya ustedes ven, ya hay un punto, hay una ciudad, ahí está demarcado en un lugar, hay un punto geográfico. Entonces eso ayuda mucho para poder hacer una investigación más precisa y un tema más delimitado para fines de investigación. Lo mismo se hace con la Biblia, por ejemplo. La vida de Cristo según el Evangelio de Juan. Bueno, el Evangelio de Juan es bien extenso y requiere mucha contextualización, un contexto histórico, cultural, al griego, y vamos por ahí, se nos van a pasar las 15 páginas. Bueno, no, delimite eso. Vamos a decir, por ejemplo, qué punto es interesante sobre la vida de Cristo que requiere un estudio que se encuentra en el Evangelio de Juan. Vamos a decir el prólogo de Juan. Oh, mire qué bien. Ya estamos reduciendo la información del Evangelio de Juan al prólogo de Juan. Ya decimos, bueno, la vida de Cristo según el prólogo del Evangelio de Juan o el prólogo de Juan. Y ya ahí tenemos delimitado todo un tema completo. Entonces ahí, a partir de ahí, bueno, el resultado de ese estudio puede conducir a hacer otro estudio del capítulo 2, 3, 4, hacer un comentario, lo que sea. Pero el trabajo en sí de investigación tiene que ser delimitado. Y tampoco pueden utilizar investigaciones del pasado que ustedes han hecho. Y yo digo esto porque sé que muchos de ustedes me han preguntado que si pueden utilizar trabajos que han hecho en el pasado. La idea es que puedan comenzar de cero a hacer un trabajo y ser espontáneos en ese proceso. Ya el trabajo de investigación que ustedes hicieron en el pasado lo pueden rehacer cuando ustedes conozcan ya esta técnica.
Una vez ustedes conozcan esta técnica y este método, ustedes lo van a poder rehacer y lo pueden utilizar para eso. Pero ya ahí en ese trabajo de investigación que ustedes tienen ya disponible ahora mismo, ya hay una investigación hecha y eso arruina el proceso de este curso en términos de la metodología. La idea es que ustedes puedan ir a buscar información en este tiempo para seleccionar un tema, para delimitarlo, para pulirlo con una buena introducción, desarrollo y conclusión utilizando el formato estructura bien. Entonces tienen que comenzar de cero. Olvide todo lo que ha pasado en el pasado. Estoy como casi predicando. Bueno, olvide lo que ha pasado en el pasado y vamos a hacerlo todo nuevo. Borrón y cuenta nueva con esto del trabajo de investigación. Vamos a hacer un trabajo de investigación, delimitar un tema, tener fuentes apropiadas y continuar hacia adelante. Muy importante que esa observación, y yo creo que el hermano Pedro nos va a ayudar mucho en ese sentido a delimitar, ayudarle a ustedes a delimitar a esos temas de investigación. Vamos a continuar rápidamente. La investigación en la teología puede partir de los métodos de la teología positiva o de la teología especulativa, como puede también de los métodos de las ciencias sociales y las psicológicas. Los métodos de investigación son las distintas modalidades de la actividad investigativa, a sabiendas de que el objeto de la investigación es el que determina las actividades que han de diseñarse a la hora de realizar un trabajo de investigación. Sin establecer consideraciones epistémicas ni discutir la conveniencia de un determinado método, mencionamos algunos de los métodos de investigación importantes. Estos son los métodos que se utilizan para hacer la investigación teológica. El número 1, la investigación teórica, el método histórico e histórico crítico. Número 3, el análisis semiótico y literario. Número 4, los métodos experimentales. La investigación teórica, el método histórico, el análisis semiótico y literario y los métodos experimentales. Esos son los métodos que se utilizan. Hay otros, pero estos son los principales que se utilizan para la confesión de los métodos, para la confesión de la investigación. Los instrumentos que se utilizan en los métodos experimentales de investigación son preguntas empíricas, definiciones operacionales, muestreo aleatorio, observaciones de laboratorio, encuestas, cuestionarios, pruebas, entrevistas, utilización y manejo de hipótesis y de variables, búsqueda de correlaciones. Esto viene siendo realmente, de una u otra manera, los instrumentos, esa muy buena palabra, los instrumentos sobre los cuales se van a desarrollar los métodos experimentales de la investigación. Como mencionamos, hay unos métodos de investigación que se utilizan para la investigación teológica, que están aquí arriba: la investigación teórica, el método histórico, el análisis semiótico, métodos experimentales. Pero tenemos también los instrumentos sobre los cuales estos métodos, que se utilizan como vehículo para que estos métodos experimentales funcionen, que son las preguntas empíricas, las definiciones operacionales, por ejemplo, los laboratorios, si es algo que requiere el uso de un laboratorio, algo que requiere encuestas y cuestionarios, por ejemplo, un cuestionario para una iglesia, una encuesta social o encuestas que se han hecho a la nación o a los países. Encuestas que se encuentran en el internet también son útiles. Pruebas hechas de laboratorio. Bueno, aquí está el laboratorio, las pruebas de laboratorio. También prueba de causa, pues si es una investigación legal. Entrevistas que se pueden encontrar en periódicos, en bibliotecas y en otros lugares. También el uso y manejo de las hipótesis y las variables. En la selección, especialmente en la selección del tema de investigación, es muy útil hacer el uso de hipótesis y la búsqueda de correlaciones. Otro método de investigación son el método de investigación holística, el método de investigación latinoamericano, el método de investigación teológica de Paul Tillich y el método teológico
praesológico. Entonces, el método teológico praesológico es el método práctico. Es una investigación práctica sobre, viene de la palabra praxe. Es basado en la práctica misma. Y usualmente hay una persona que clasifican los documentales que uno ve en la televisión, especialmente aquí en Estados Unidos. Hay unos documentales de un canal que le llaman el History Channel o el National Geographic, que presentan unos documentales de personas ahí mismo haciendo una labor práctica, investigativa, ahí mismo, que no está documentado en un libro, pero sí se ve en términos de video. Ese aspecto práctico se considera hasta cierto sentido parte de este sistema metodológico. Y la holística comprende la utilización de varias ciencias, como la teología y la ciencia en sí. El uso de esos dos sistemas en conjunto, que es muy importante. Ahora vamos a entrar rápidamente en el aspecto práctico de esta lección de la semana número 2, y es la presentación de la página de presentación o carátula. Para los fines le llamamos página titular o página de presentación. Algunos le llaman carátula. Y una introducción a la bibliografía según el estilo y formato Turabian. Estos dos documentos que les voy a enseñar ahora están basados en el estilo y formato Turabian. Esta es la página de presentación. Ya yo he enviado un modelo ejemplo sobre la página de presentación. La página de presentación tiene el título de la universidad, tiene el título del tema de estudio, de trabajo, y luego tiene este pequeño párrafo aquí escrito de esta manera, centrada, una asignación presentada al profesor, Dr. Juan Ariel Peña Sánchez, los títulos del profesor, en cumplimiento parcial de los requisitos del curso. Aquí ponen el curso, la serie del curso, en este caso el 503. 503S, método de investigación, redacción y tecnología, por el nombre del estudiante, Juan Ariel Peña Sánchez. Lo tienen que poner en negrita, y la fecha de entrega, el 30 de enero de el 2013. Una confusión entre el D y el DEL, según la Real Academia de la Lengua Española, debe ser de 2013. Ok, muy bien. Entonces sería la página titular, la página de presentación. Fíjense que las negritas solamente están en el título de la asignación, el título del tema de estudio y en el nombre del estudiante. En ninguna otra parte de la página de presentación hay negritas o el uso de negritas, simplemente ahí. Entonces, ¿cómo hacer una página de presentación para un trabajo cualquiera de esta asignatura y de cualquier otra asignatura? Muy fácil. Usted puede copiar directamente con un modelo así, de este tipo, todo lo que ve que está ahí de esa misma manera. Por ejemplo, yo tengo esta página esta página vacía aquí, y yo voy de manera manual copiando todo como está ahí. O medito eso haciendo lo siguiente. Yo vengo aquí, selecciono toda la página de presentación. Esa sería la página de presentación completamente. La copio. Vengo aquí, copio. Ya copié. Y vengo a la página vacía que está aquí, una página que no tiene nada. Y le doy a paste, a copiar. Y ahí aparece la página otra vez. Entonces yo tengo ya dos páginas de presentación. La tengo aquí y simplemente pongo aquí, por ejemplo, el título del trabajo. Título trabajo. Vamos a ponerlo así. Y borramos asignación. Como ven, ya está el título de la universidad ahí confeccionado. Aquí tengo el título ajustado del trabajo que estoy haciendo. Tengo el párrafo aquí del profesor, Dr. Juan Ariel Peña Sánchez. Si le añado los títulos que corresponden.
en cumplimiento parcial de los requisitos del curso RS503, métodos. Perdón. Métodos. Método de investigación, redacción y tecnología. Por el nombre del estudiante, Juan Ariel Peña Sánchez, y la fecha. Y la fecha de hoy, que puede ser esa misma fecha o puede ser otra fecha. Para los fines nada más le vamos a cambiar el año y ya. Y ahí, como ven, ya tienen una página de presentación. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo hable de una página de presentación o página titular o carátula, yo me estoy refiriendo a este procedimiento que acabamos de hablar hace un minuto y a esta página de presentación que estoy presentando en este preciso momento. Cuando yo hablo de página de presentación, estoy hablando de este documento. Una página de presentación, la página de presentación se incluye como la primera página del trabajo y siempre tiene que estar presente. Y tiene que estar configurado de la manera como ustedes ven aquí en este video. Muy importante que sigan la estructura presentada en este video. Por ejemplo, aquí el profesor, quizá no sea yo, quizá sea otro profesor, simplemente le cambian el nombre y le cambian los títulos. Los títulos del profesor están en el sílabo. Pueden buscar en el sílabo para saber el título del profesor, para ponerlo de manera adecuada y el nombre completo del profesor. Entonces, estas palabras, esta frase, esta fraseología que está utilizada aquí tiene que seguir ese mismo parámetro. Entonces, así centrado como lo ven. Una asignación presentada en cumplimiento parcial de los requisitos del curso, el nombre del curso. ¿Entienden? Entonces, tiene que seguir ese mismo formato que ustedes están viendo ahí. Aquí no hay que inventar la rueda. Aquí no hay que hacer otra cosa. ¿Por dónde le entra el agua al coco? Bueno, muy fácil. Así como ustedes lo están viendo. Esto es nada más de ahí no se le pide. Simplemente una página de presentación siguiendo este formato que ustedes están viendo en pantalla en este momento, que ustedes ya tienen con los ejemplos que le he enviado. Se lo pueden pedir al hermano Pedro, que se lo puede facilitar para que ustedes confeccionen una página de presentación siguiendo este formato. Muy importante. Entonces, ahí ya tienen la página de presentación. Entonces, volviendo al ejemplo que teníamos originalmente, vamos a continuar. Aquí tengo yo un ejemplo de una introducción, pero no vamos a entrar ahora mismo en detalle de introducciones, sino más bien en la presentación, la página de presentación y la bibliografía. Aquí tenemos la bibliografía y la bibliografía en Turabian sigue este formato como ven. Utilizan un tipo de sangría que se llama la sangría francesa. Entonces sigue este formato que ustedes están viendo aquí y sigue un orden alfabético también. Y cuando se repite el mismo autor, se pone esta línea así como lo están viendo para ejemplificar que es el mismo autor, mismo libro, mismo autor. Entonces eso sería una página de presentación de la cual, una página de bibliografía de la cual vamos a hablar más seguido luego. Nos vamos a dedicar a hablar muchísimo sobre la bibliografía, pero yo quería enseñarles la bibliografía y yo sé que el hermano Pedro le va a ayudar mucho a ustedes a explicarles un poquito más ampliado sobre la bibliografía, pero quería que vieran la bibliografía para que así pudieran tener una idea más o menos de qué estamos hablando. Pero ya sí tenemos una página de presentación aquí. O sea, este video sirvió para explicar lo que es una página de presentación o cómo se ve una página de presentación o cómo hacer una página de presentación utilizando Turabian y introducir la bibliografía, por lo menos cómo se ve la bibliografía. Así que se cumplió el cometido en el aspecto práctico y hicimos una introducción sobre los temas investigativos, la investigación teológica y la selección de temas someramente. Damos muchas gracias a ustedes por su atención en este segundo video de la segunda semana.
Si tienen alguna pregunta, diríjansela al hermano Pedro. Si piensan o tienen algún comentario, también diríjanselo a él. Si tienen alguna inquietud un poquito más formal, me pueden escribir a mi correo electrónico, el cual todo lo tiene ya disponible. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.